Gracias, hermano Erasmo. Los niños salen a sus clases y nosotros quedamos en la exposición de la palabra de Dios. Si Dios lo permite y si todo sale según lo planeado, el domingo 18 de junio vamos a estar iniciando una nueva serie de mensajes en la iglesia acerca del libro de Lamentaciones. Si usted no sabe dónde está Lamentaciones, pues ya va a saber dónde está. Si no lo ha leído, lo va a leer. Y le vamos a pedir a Dios que nos ilumine para poder exponerlo de tal manera que usted lo entienda. Es un libro precioso que habla de una realidad que todos pasamos, que es el sufrimiento. Pero bueno, eso será a partir del 18 de junio, si Dios así lo permite. Así que hoy y el domingo 11 estaremos predicando mensajes que no son de una serie en especial, pero siempre son basados en el texto sagrado. El próximo domingo, como les dijimos, estará con nosotros el pastor Johnny. Voy a pedir que se vayan a la epístola Nuevo Testamento de los Filipenses al capítulo 1. Y bueno, recordemos, hermanos, que siempre hay gente, hermanos o invitados, que siempre nos ven por redes sociales, así que les mandamos un saludo también a ellos, ¿verdad? Más ahora que están varios quebrantados de salud. Si no lo ven en vivo, lo ven en diferido, así que el Señor les bendiga. Filipenses 1, del 12 al 18. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, Pablo, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Bueno, voy a leer el 19. Porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre, en esta mañana vengo delante de su presencia, Señor, y me presento delante de ti con temor, con respeto, delante de su trono, Padre, porque usted por su gracia infinita me ha concedido para que hoy exponga su palabra. Lo ha hecho por pura misericordia, Señor. Yo quiero, Señor, que me tome en su mano, que su Espíritu Santo me domine, para que su palabra sea expuesta con fidelidad. No quiero ponerle ni quitarle. Al mismo tiempo que su palabra, Padre, me conceda exponerla con humildad. Quite de mí ese mal, Padre, que hay en todos los seres humanos y también en mí, llamado orgullo y de mi humildad. Oh Padre, y así que su palabra no tenga tropiezo en mí, para que llegue al corazón del que oye. Gracias por el Evangelio, una joya preciosa que tú nos has dado. El Evangelio de Cristo, las buenas nuevas, ese mensaje de salvación.
Haz, Padre, que tu siervo y esta iglesia aporte para el progreso del Evangelio en la proclamación de este. Que nuestro aporte sea que lo hablamos, que lo enseñamos, que lo vivimos y que progrese por todas partes. Aquí está tu iglesia también, Padre. Dales amor y entrega a ti para que tú los uses para el progreso de este maravilloso Evangelio. En tu nombre exponemos tu palabra, oh Rey de Gloria. Amén y amén. El progreso del Evangelio. Un creyente privado de libertad, es decir, alguien arrestado o preso, puede ser, por la providencia de Dios, un instrumento para el progreso del Evangelio. Para que esto sea así, se requiere que este creyente conozca el Evangelio. Además, debe entender hacia dónde puede visualizar el progreso de este Evangelio. Y también debe saber cuál es el instrumento o los instrumentos que Dios utiliza para expandirlo, así como las acciones que se deben de realizar para que este progreso se dé. Por último y no menos importante, se requiere que si alguien preso está para progreso del Evangelio, identifique qué cosas pueden impedir este progreso. Luego de leer este pasaje de Filipenses 1, podemos decir que Pablo, quien en ese momento era un preso, cuando Pablo escribió esta carta, era un privado de libertad. Él estaba preso. Y por eso digo que un preso puede ser utilizado para el progreso del Evangelio. Cuando él estaba ahí, en sus prisiones, fue un instrumento de Dios para el progreso del Evangelio. Deseo recalcar que Pablo, en el momento que escribió esta epístola de los Filipenses, estaba preso. Y recalco lo de preso una y otra vez, porque es una situación contraria a los de Filipos, donde va esta carta, y una situación contraria a nosotros que estamos hoy aquí. Nosotros no estamos presos, a diferencia del que escribe esta epístola. Y ver el avance o el progreso del Evangelio por medio de un privado de libertad debe haber sido aleccionador para los filipenses cuando leyeron esta epístola, y lo debería ser para nosotros que estamos hoy en total libertad, ya que en nuestra libertad puede ser que no estemos dejándonos utilizar para que otros conozcan el Evangelio de Cristo, y por lo tanto nuestro aporte al progreso del Evangelio es mínimo o nulo para el progreso del glorioso Evangelio de Cristo. En el pasaje que vamos a meditar en esta mañana, específicamente en el versículo 12, se encuentra en nuestra traducción en español la expresión el progreso del Evangelio. ¿Lo pueden visualizar en sus Biblias? Al final de ese versículo 12 dice el progreso del Evangelio. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Yo me imagino en aquellos que metieron preso a Pablo para que no se siga expandiendo el Evangelio por las faltas que ha cometido, por A, por B o por C, una excusa busquemos y pongámoslo preso. Pero más bien eso había servido para el progreso, dice ahí, del Evangelio. Considero que es menester que entendamos bien esta expresión y que meditemos en ella apropiadamente,
Para un entendimiento fiel a estos versículos que hemos leído, se requiere comprender bien esta expresión. Entonces, una pregunta certera al estudiar este pasaje es: ¿qué significa el progreso del Evangelio? Para contestar esta pregunta haremos lo siguiente. ¿Qué pregunta vamos a contestar? ¿Qué significa el progreso del Evangelio? Vamos a contestarlo de la siguiente manera. Vamos a estudiar las dos palabras que conforman, son tres, pero las dos principales que conforman esta expresión. Las vamos a estudiar de forma individual: progreso y evangelio. Iniciaremos de atrás para adelante. ¿Qué significa el evangelio? Y luego explicaré qué significa la palabra que está traducida como progreso. Luego de esto, identificaremos en el resto del pasaje de lo que leímos a qué se está refiriendo Pablo específicamente al decir esta expresión, el progreso del evangelio. Posteriormente, vamos a mencionar algunas limitaciones que se pueden dar para que este progreso no sucediera antes en la forma en que se estaba dando cuando Pablo le escribe a los filipenses. Porque antes de que él no estaba preso, no se daba el progreso de esta manera. También vamos a identificar cuál es el lugar hacia donde el evangelio puede progresar. Y finalmente veremos a quienes Dios usa para el progreso del evangelio. Mientras vayamos avanzando en todas estas cosas, estaremos meditando y reflexionando en cada una de ellas. Ruego a Dios que sus corazones sean humildes y dóciles hacia la palabra de Dios que hoy será expuesta, para que como resultado de esto, ustedes respondan positivamente a lo que Dios nos diga, y así sean también un instrumento útil para el progreso del evangelio. Empecemos. Estudiemos las dos palabras, pero vamos a empezar por evangelio. Evangelio, la verdad, son buenas noticias, buenas nuevas, pero no basta con decir qué significa buenas noticias, sino cuáles son esas noticias de manera muy breve y muy concisa. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es que Dios, podemos iniciar por decir que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Él es antes de toda la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el eje central de toda la creación. Es la segunda persona de la Trinidad, y Él se hizo uno de nosotros. Habiéndose hecho uno de nosotros, vivió una vida recta, sin pecado, cumpliendo todas las exigencias de la ley, sin faltar a ninguna de ellas. Y como Él cumplió todas las exigencias de la ley, se ofreció voluntariamente para ser aquel sustituto prometido en Génesis, cuando se dijo Jehová diré, Jehová se proveerá de cordero. Y en el evangelio de Juan encontramos que su primo, cuando lo ve, dice: he aquí gracias, hermano, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios encarnado, viviendo una vida santa, se ofreció para morir por nosotros y por nuestros pecados, por nuestras faltas. No hay falta que Dios no pueda limpiar. No hay pecado que Él no haya expiado de los suyos. Él pagó por los pecados de los suyos, por nuestros pecados. Y por lo tanto, la ira de Dios fue depositada sobre Él en aquel momento, castigando nuestras faltas. Él murió, fue sepultado, puesto en un sepulcro, pero al tercer día se levantó por sí mismo de entre los muertos. Y Él vive. A los días ascendió al cielo. Él continúa vivo. Y Él un día
volverá por los suyos. Esto hace que nosotros podamos invitar a los seres humanos a poder creer en Cristo, a tener fe, a arrepentirse y tener fe, a entregar su corazón y abrir la puerta de su corazón. El mensaje que nosotros tenemos es una inmensa joya preciosa que brilla por sí misma, y si la enseñamos, la gente va a querer verla. Hay muchos que tienen sed de Cristo. Dios va trabajando de manera misteriosa en el corazón de la gente y le entra una inquietud por el evangelio. Y ahí está, Dios ha sembrado la semilla. De alguna manera, por alguna situación, por alguna canción, por algún pensamiento, por alguna reflexión, los medios que nosotros ni nos imaginamos. Y Dios va guiando a la gente. Y esa gente necesita escuchar el santo evangelio. Este es el evangelio. Ahora, ¿qué es progreso? La palabra en el original, cuando se escribió, esta epístola se escribió, y bueno, todo el Nuevo Testamento en griego. La palabra en el original se refiere al avance de un ejército. Era la palabra para ver el avance de un ejército. Pero un avance en que un ejército requiere ir abriendo camino, cortando árboles, arbustos, limpiando para que todo el ejército vaya avanzando. Incluso todo aquel monte que impide un avance, mientras se corta o se quita todo esto, el ejército avanza y se va posicionando hacia adelante. La palabra no se refiere a un avance en una calle ya hecha, sino se refiere en un avance de un ejército cuando le toca abrir camino. Al conocer de forma muy breve el significado de estas palabras, ahora creo que se entiende mejor a lo que Pablo se está refiriendo cuando usa la expresión el progreso del evangelio. Vean qué precioso. El progreso del evangelio. El avance de este maravilloso mensaje. Donde el pueblo de Dios o el ejército de Dios se va abriendo camino. Y va de manera organizada, quitando todo lo que estorbaría ese avance. Y va avanzando. Nosotros realmente somos un ejército, si la palabra de Dios lo dice. Tenemos guerra, no contra sangre y carne, no contra personas, sino contra principados, huestes espirituales, contra demonios, hermanos, ángeles caídos. Y tenemos que luchar en oración, abrir camino desde la oración, desde la lectura de la palabra, desde la meditación de ella y desde la proclamación del evangelio, porque es bíblicamente la manera en que Dios dice que el evangelio va a progresar. Hay que hablarlo. El buen testimonio habla por sí mismo, pero aún el que tenga el mejor testimonio tiene que decirle a la gente: Cristo salva. Esa es la manera bíblicamente que Él nos dejó. Ahora, ¿qué es entonces este progreso del evangelio? Seguimos avanzando. Un par de comentaristas bíblicos dijeron en cuanto al contenido de este texto lo siguiente, europeos de hace un par de siglos. Dice: era para el apóstol un dulce consuelo en su cautividad, en su cárcel pues, y debía ser para los filipenses un precioso estímulo el saber que un acontecimiento que deploraban, aunque lo hubieran metido preso, lejos de perjudicar el evangelio, había apresurado sus progresos bajo la mano potente de Dios, cuya sabiduría sabe sacar el bien desde el mal. Hermanos, vivimos en un mundo donde estaremos en situaciones adversas,
Pero en medio de situaciones adversas, el Evangelio puede progresar por la mano poderosa de Dios. Por favor, leamos nuevamente el texto que nos ocupa. Sí, yo sé que ya lo leímos, pero a veces con un poquito de información se le siente un gusto diferente. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Qué hermoso este pasaje. Y vemos cómo Dios mueve sus hilos siempre para su gloria. El enemigo, qué frustración la de esos ejércitos de demonios, cuando piensan que han hecho algo, pero en la providencia de Dios, desde eso Dios lo usa para su gloria. Una expresión en cuanto a esta situación a la que Pablo estaba pasando, la dice William Barclay, la dejó escrita, y él dice lo siguiente: las cadenas por las que Pablo estaba preso, las cadenas echaron abajo las barreras, porque el progreso, el Evangelio seguía progresando. Este progreso del Evangelio al que Pablo hace referencia apunta a que ahora este mensaje ha llegado incluso hasta el pretorio. ¿Qué es el pretorio? En este caso se está refiriendo, bueno, en las regiones era como la casa donde vivía el gobernador, pero en Roma se refería al palacio del César. ¿Han escuchado ustedes la expresión guardia pretoriana? Esa guardia que el emperador había hecho para la defensa de sí mismo y que resguardaba su palacio. Y entonces estaba ahí. ¿Cómo había llegado el Evangelio al pretorio si Pablo estaba preso? Porque le ponían a uno ahí en la celda y le hablaba de Cristo. Se lo cambiaban, pero aquel que ya le habló de Cristo iba a contarle a los demás de lo que ese preso le había dicho. Entonces había otro y se lo volvían a cambiar y él le hablaba de Cristo. Y se lo volvían a cambiar y él seguía hablando de Cristo. De tal manera que en los pasillos del pretorio y entre soldados y luego entre autoridades se estaba escuchando el Evangelio. De otro modo no hubiera llegado el Evangelio, pero Dios usó esas circunstancias difíciles para el progreso del Evangelio. Otra forma en que el Evangelio estaba progresando es que la situación de Pablo había servido para que otros creyentes tomaran ánimo. Ahí está claro en el versículo 14. La mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Eso estaba provocando que ellos, en vez de desanimarse, lo que el enemigo pretendía, en vez de desanimarse, les animaba. No podemos ocultar que el ánimo es algo importante. Nosotros pasamos por estados de ánimo. A veces andamos eufóricos, alegres, activos. A veces andamos con los energía baja, tristes, cabizbajos.
en esta ocasión la cárcel de Pedro, contrariamente a lo que uno podría pensar, en vez de desanimar al ejército de Dios, lo animó y el evangelio progresaba. Pero el ánimo es importante. También Pablo destaca que hay hermanos que están predicando el evangelio de buena voluntad. Lo predican por amor y por un deseo verdadero. No obstante, él también reconoce que hay otros que predican el evangelio por envidia y por contienda. En nuestro mundo presente algunos predican, bueno, no sé si decir si predican en el evangelio, hermano, porque yo solo los puedo escuchar unos 3 minutos de tantas aberraciones que dicen. Pero bueno, menciona la cruz con fines no genuinos, sino con fines muchas veces económicos o de posesión. Pero lo que Pablo está diciendo es que, ya sea por verdad o por pretexto, el evangelio es anunciado. Ahora quiero recalcar el ánimo, hermanos. No sé el estado de ánimo de la iglesia, pero para tener ánimo hay que ir a la cruz siempre, hermano, y tomar fuerzas en Cristo y animarnos para que, sea que estemos en una situación difícil como le tocó a Pablo, esto sirva para el ánimo y no dejemos que el evangelio deje de progresar en medio de nosotros. Bueno, ya que Cristo es anunciado tanto por aquellos sinceros como por los falsos que narra Pablo, entonces ambas cosas abonan para el progreso del evangelio. Y eso es lo que Pablo en conclusión está diciendo en el versículo 18. Ahora, también dijimos que íbamos a hablar de algunos obstáculos. Voy a ser un poco redundante, pero quiero hablar de esos obstáculos. En este pasaje se identifica aquello que había que cortar en el avance del progreso del evangelio, usando la figura de la palabra progreso, que hay que cortar árboles, ramas, arbustos. En este pasaje, figurativamente, se puede identificar qué es eso que hay que cortar en ese avance. Y claramente, vuelvo a mencionarlo, se identifica que había desánimo, pero no solo desánimo, también había temor. Dios nos creó con capacidades emocionales. Dios nos creó con seres que tenemos emociones. Algunos somos más fuertes para las emociones, otros son más débiles. Algunos no pueden controlar sus emociones negativas, otros sí las pueden controlar. Otros les gusta expresar sus emociones positivas, a otros no les gusta expresarlas. Pero eso es la individualidad, cada quien es diferente. Pero nadie puede decir que no tenemos emociones. Somos seres emocionales. A pesar de que hay una ala de los llamados evangélicos que apuntan a las emociones, que creemos que es un error, nosotros que apuntamos a la razón, al alma, no podemos negar que somos seres emocionales. O sea, no queremos tampoco desvincularlos de que somos seres emocionales. Y a pesar de que nuestra fe no es emocional, las emociones siempre estarán presentes en los creyentes. Una de ellas es el desánimo. Esta puede llegar de diversas formas. Incluso hasta el prominente profeta Elías tuvo un episodio de desánimo. Luego que Elías se presentó ante el pueblo de Israel contra aquellos cientos de profetas, él solo contra ellos, en aquellos 2 altares para ver de dónde descendía fuego del cielo, y él dijo al altar de Jehová: échenle agua una y otra vez más, y ahí cayó fuego. Podríamos decir una victoria ministerial para él, mostrando como testigo todo el pueblo, el rey y los falsos profetas, que él era un verdadero profeta de Jehová. ¿Saben ustedes que fue después de esto que se narra en la Biblia? Que él tuvo una profunda tristeza, un desánimo, hasta deseó la muerte. Porque somos seres emocionales. También puede ser que un creyente se encuentre en momentos
en que sienta que las fuerzas de su cuerpo son insuficientes por dolores, por congojas, por achaques. Eso también le pasó a Moisés. Si leemos Éxodo 17, léanlo por favor conmigo, creo que estamos bien con el tiempo. Éxodo 17, allá con la batalla con los de Amalek. Veamos qué fue lo que pasó. Los versículos 8 hasta el 13. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban. Es que nos podemos fatigar, hermano. Pero qué bueno que ahí estaba Moisés y Hur. Aarón y Hur, cuántos se ocupan muchas veces en estos días. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. Miren qué linda esta imagen. El uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Claro que hay desánimo y a veces cansancio. Sabiendo estas cosas acerca del desánimo que puede llegar al pueblo de Dios o a los siervos de Dios, sabiendo esto, en una ocasión Cristo dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es nuestro descanso, Él es nuestra fuerza. Eso está registrado en Mateo 11:28. Y no vendría mal, no hay que tomarla mal, si citamos Isaías 40, 30, 31. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En medio de nuestras debilidades, de nuestras congojas, de nuestras fuerzas que nos llenan de desánimo para hablar de Cristo, para tener plenitud en la vida, hay que ir a la fuente del ánimo que es Cristo mismo. Estos que tuvieron ánimo, los que Pablo narra ahí en Filipenses, en los que se refiere en el versículo 14, son aquellos que tomaron nuevas fuerzas en Cristo, porque esperaban en el Señor, y el Señor les proveyó de nuevas fuerzas en Cristo, que muchas veces son necesarias en medio de su pueblo. Ellos estaban esperando en el Señor, y el Señor les proveyó de este ánimo para que el Evangelio siguiera progresando, para que tuvieran ánimo de hablar de Cristo. Dios les proveyó a los que estaban desanimados ánimo para seguir aportando en el progreso del Evangelio. Asimismo, Él provee ánimo hasta el día de hoy a los suyos que están desanimados, para que el progreso del Evangelio siga avanzando en sus corazones y en sus comunidades y en sus círculos de amistad, de familia, de trabajo.
pero inicialmente les anima a ellos que posiblemente han caído en el desánimo. Espero que hoy Dios use este mensaje y estos textos para animar a los que están desanimados entre nosotros, para animarles por el santo y glorioso evangelio, porque las pruebas de este mundo traen desánimo, pero en Cristo hay nuevas fuerzas, y así tengan ánimo también de hablar del glorioso evangelio de Cristo y de predicar a Cristo el Salvador. Además del desánimo, identificamos siempre en el versículo 14 que muchos tenían temor. Dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea que antes les embargaba el temor. Cuando leo eso, inmediatamente cruzó por mi mente 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, no olvidemos, somos templo del Espíritu Santo, morada de Dios mismo, por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Seguramente a estos a los que Pablo se refiere, sabían que tenían que predicar, pero tenían temor y por lo tanto no lo hacían. Temor a tantas cosas, temor a decir mal el mensaje del evangelio, temor al rechazo, temor a que le hagan una pregunta y no va a saber qué contestar, temor a que me marginen porque ahora van a decir que hablo de Cristo. No sé, hermanos, tantos temores que pueden haber, y ellos tenían temor. El temor entonces les impedía hablar de Cristo. El temor les vencía y preferían vivir su vida sin hablar de Cristo. Pero Cristo les quitó el temor y usó las circunstancias de Pablo para quitarles el temor. De alguna u otra manera tenemos que orar para los que tienen temor en medio de nosotros. Dios use las circunstancias que Él desea para quitarnos el temor. Y tenemos que hablar de Cristo. Hermanos, nosotros tenemos el mensaje que la gente más ocupa. La gente más ocupa. Miren, las masas se reúnen a escuchar, perdón la expresión, burradas. Y nosotros tenemos el Santo Evangelio. Hablemoslo sin temor, hermanos. Dios usó una situación adversa de Pablo para quitarles el temor y darles ánimo. Cualquiera pensaría que iban a tener más temor al ver a uno de sus predicadores estrella preso. Estamos presos a uno para que vean que... Pero no fue así. Al contrario, se llenaron de valor, porque nuestro mensaje no nos invita al temor. Nuestro mensaje no nos invita a escondernos, nos invita a expandirlo, a sembrar la semilla del santo y glorioso evangelio. En nuestros días, las barreras que hay que quitar para el progreso del evangelio, en gran manera, vienen siendo similares a estas. Es por eso que la iglesia debe de aferrarse a Cristo, la fuente de valor y de ánimo, ya que Él nos provee el ánimo necesario y además aleja todos nuestros temores. De tal modo que a veces sin darnos cuenta le estamos compartiendo el evangelio a muchas personas. Sin llevarlas cuenta, se vuelve natural en alguna conversación hablar de Cristo. Haga que Cristo salga naturalmente en su vida. No tenga temor, si que no es algo malo, es algo bueno hablar de Él. Ahora, ¿hacia dónde progresa el evangelio? ¿Hacia dónde estaba
progresando y hacia dónde debe de progresar, hacia dónde se debe de dar ese avance conjunto del Evangelio. Si leemos con cuidado estos versículos de Filipenses, lo vamos a identificar. Pero, para ser más claros aún, mejor recordemos las palabras de Cristo mismo, cuando Él dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También, ya que lo tenemos muy fresco, Pablo le recuerda a Tito a dónde llegó el Evangelio, dónde estaban ellos cuando llegó el Evangelio a sus vidas. Nosotros que en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, aborrecibles y aborreciéndonos a nosotros mismos. Hermanos, nosotros tenemos que ir a los lugares donde Satanás tiene atrapada a la gente y llevarles el santo evangelio. El evangelio debe de avanzar hacia el campo enemigo, hacia donde Satanás tiene a los jóvenes atados, a los matrimonios acechados que los quiere destruir, hacia donde los jóvenes están atrapados en vicios, los jóvenes y señoritas amarrados en la promiscuidad y en la mundanalidad y en la inmoralidad. Tenemos que ir, hermanos, ahí con amor, donde la gente está atrapada y reconoce que está atrapada. Llevemos el santo evangelio. No es a verdes pastos. El avance del evangelio es a lugares peligrosos, pero vamos con Cristo sin temor y con ánimo. Dicho de otra manera, nosotros vamos o debemos de avanzar donde aquellos que están siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay que ir a los pecadores. Ahí estaba Pablo. Ahí estaban apuntando a aquellos que estaban cobrando ánimo y valor. Ahí es donde debemos ir nosotros y debemos decirles que son pecadores, hermanos. La gente muchas veces quiere aparentar ser buena y sí, tienen bondades, pero al final del día son pecadores. Y no estaría malo citarle Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Busquen ese pasaje, Romanos 3, 23 y 24. Ubíquenlo en su Biblia, no lo olvide y dígaselo a aquellos cercanos a usted, para que así el evangelio progrese en medio de nosotros. Ahora, ¿a quiénes Dios usa para el progreso del evangelio? Miren qué maravilloso. Miren qué maravilloso eso. ¿Saben a quiénes usa? A los suyos. A ustedes, hermanos. Yo pensé que solo usaba a Billy Graham, a John MacArthur, al pastor aquel, a los famosos. No, hermano. Dios los usa a ellos, claro que sí, en gran manera. Pero la labor que hace con aquellos silenciosos es una labor maravillosa. No todos recuerdan a Ananías. ¿De cuál Ananías habla, pastor? Es uno que atendió a Pablo en Damasco y fue el que le dio los primeros pasos en la vida cristiana. El trabajo de aquellos que están en segundo, tercer escalón de
cultos es un trabajo tan hermoso, hermano. Y no podemos negarnos a hacer ese trabajo. Es fácil identificar también en la lectura de este pasaje a quienes Dios está usando. Recordemos las palabras de Cristo cuando le dijo a los suyos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vean lo que nos dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso también es aplicable de alguna manera a nosotros. Si tenemos y somos de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo y podemos hacerlo. Si usted es un alma redimida, un cristiano genuino, entonces usted es un instrumento de Dios para el progreso del Evangelio. Déjese usar, por favor, para esta honorable labor. No ponga trabas para lo que Dios puede, como Dios puede usarlo. ¿No es maravilloso saber que nosotros, pecadores redimidos, podemos ser útiles para el progreso del Evangelio? Claro que sí, es maravilloso. Que Dios nos ha escogido para anunciar sus virtudes. Que a pesar de ser pecadores, ahora redimidos, Cristo murió por nosotros. Pero además de eso, nos ha hecho instrumentos de honra para el progreso del Evangelio. ¡Qué precioso! ¿Le alienta a esto de predicar el Evangelio? ¿Le da ánimo a usted eso de poder saber que puede ser usado para que otros vengan al Evangelio? Si no es así, hay muchas cosas que en cuanto a su vida espiritual que usted debería cuestionarse entonces. Muchas. Para ir cerrando, deseo ir cerrando citando a alguien que comentó lo siguiente en cuanto a Filipenses y al pasaje que estamos estudiando. Dice él, de apellido Kessler: por los padecimientos de los obreros se establecen y afirman las obras de Dios. Los obstáculos de los hombres son los medios de Dios. Lo que desconsuela a la gente carnal es lo que consuela a los hijos de la fe. Pablo no se jacta de que su elocuencia y sus talentos sean célebres en la corte, sino de que sus humillaciones son conocidas allí. Cuando Dios quiere hacer conocer los que son suyos, hace servir para ello a sus mayores enemigos. Dejemos obrar a Dios y sigamos su conducta. Los pecadores deben de escuchar el Evangelio y deben creer en el Evangelio. Amada iglesia, recuerden, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hoy, amados hermanos, por medio del pasaje expuesto, ustedes están siendo enviados a sus casas, para que ahí sea un lugar del progreso del Evangelio. Enviados a sus vecindarios, para que ahí sea un lugar del progreso del Evangelio. Enviados a sus lugares de trabajo, para que ahí sea un lugar del progreso del Evangelio. Enviados a sus amigos y conocidos, para que en medio de ellos sea un lugar donde progresa el Evangelio. ¿Están dispuestos a que el Evangelio progrese a través de sus vidas? Espero que sí. Todos ustedes son enviados a los pecadores para que la Iglesia Bautista Berea sea un lugar donde el Evangelio progresa, donde la gente escucha de Cristo, donde la gente viene y procede en arrepentimiento y fe, donde la gente va a las aguas bautismales y sirve al Señor. Eso somos, hermanos. Somos una iglesia que hoy ha sido animada, exhortada, enseñada
en que debemos ser un instrumento para el progreso del Evangelio. Tenemos un reto enorme para cerrar este semestre y el segundo semestre del año. Y va a ser un tiempo de mucho trabajo evangelístico. En sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, en sus círculos de amistad y en sus vecindarios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Espero, Señor, que en la obra del Espíritu Santo traigas ánimo, exhortación y quites los temores de los tuyos y les proveas de ánimo para ser usados para el progreso del Santo Evangelio. Qué mensaje más precioso nos has dado, Señor, para propagarlo. Ayúdanos a ser un instrumento útil, sin estorbo, para el progreso del Evangelio. Te lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Erasmo, podemos continuar.